¿Qué pasa cuando una reina usa su corona para desafiar al Dios de los cielos? ¿Qué destino espera a quien convierte el altar en instrumento de traición y sangre? Hoy te llevaré a uno de los momentos más oscuros y aterradores de toda la Biblia. Una historia real que no es solo un relato del pasado, sino una advertencia viva para nuestros días. La historia de Jezabel no comienza con su caída, sino con una sed insaciable de poder y una frialdad que hiela el alma. Esta mujer no solo desvió a su pueblo del camino del Señor, lo arrastró hacia la idolatría, la perversión y la violencia. Jezabel no fue cualquier reina, fue el símbolo de una nación corrompida, una influencia venenosa en el corazón del reino de Israel. Y en esta serie vas a conocer el precio exacto de esa corrupción. Porque hay justicia, porque Dios no olvida, y cuando Él habla, cada palabra se cumple. El nombre de Jezabel aún resuena como un eco maldito en la historia sagrada. Su figura no solo fue temida, sino despreciada por generaciones. Y cómo no, fue ella quien introdujo y expandió el culto a Baal, un dios pagano que exigía rituales impuros y sacrificios abominables. En vez de liderar a su pueblo hacia la luz de Jehová, lo hundió en las tinieblas de la idolatría más repulsiva. Pero no era solo idolatría, era manipulación política, asesinato encubierto, una frialdad digna del enemigo. Jezabel no actuaba sola, sino que influía a su esposo, el rey Acab, con una autoridad tan sutil como peligrosa. Con palabras suaves y un corazón de piedra, tejía una red de maldad que llegó a infectar hasta a los profetas del Señor. ¿Quién se atrevería a levantarse contra una reina como ella? ¿Quién podría ponerle un alto a una mujer respaldada por el trono y por legiones de demonios? Era un día común en Jezreel hasta que dejó de serlo. El sol no brillaba igual, la atmósfera pesaba, y en el silencio tenso del palacio algo comenzaba a gestarse, el cumplimiento de una palabra profética que había sido sellada años atrás. Porque cuando Dios declara juicio, ni los muros de un palacio, ni los cosméticos de una reina, ni su linaje real pueden protegerla. Jezabel, con el rostro maquillado y la frente en alto, pensaba que aún podía controlar el destino, que su imagen imponente bastaría para detener la espada. Pero ese día Dios mismo había decidido cortar su tiempo, y el juicio venía en forma de un hombre ungido, un instrumento de justicia llamado Jehú. Mientras ella decoraba su rostro, el cielo ya había emitido su sentencia. Y en esa tensión divina se preparaba uno de los desenlaces más impactantes de toda la historia bíblica. Si este contenido está hablando a tu corazón, considera suscribirte al canal. Así podremos seguir juntos en esta jornada de revelación y verdad, antes de que la sangre de Jezabel manchara los muros de su propio palacio. Hubo otra sangre que clamó desde la tierra, la de un hombre justo llamado Nabot. Él no era un profeta, ni un rey, ni un guerrero, solo un hombre fiel que amaba su herencia y respetaba las leyes de Dios. Su pecado fue uno solo, decir no a un deseo injusto del rey. Acab quería su viña, pero Nabot se negó a vender lo que Dios le había entregado a su familia, y esa negativa, simple y digna, fue su sentencia de muerte. Jezabel, al enterarse, no se indignó por la justicia, se indignó por el rechazo, y con la frialdad de una mente sin temor a Dios, tejió un plan perverso: levantar falsos testigos, organizar un juicio corrupto y lograr que apedrearan a Nabot como si fuera un blasfemo. Ese crimen fue el punto de quiebre. Desde el cielo Dios escribió el nombre de Jezabel entre los que serían juzgados sin misericordia. Después de la muerte injusta de Nabot, Dios no guardó silencio. El profeta Elías fue enviado con una palabra que desgarraría la conciencia de Acab, si aún le quedaba alguna. Lo encontró en el mismo campo que había sido robado, caminando sobre la tierra manchada de sangre inocente. Y allí, en ese lugar, cayó la sentencia. El lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán tu sangre también. La voz de Elías no tembló. No hubo diplomacia ni advertencia suave, solo juicio, y no solo para Acab, sino para toda su casa.
Pero una figura fue mencionada de manera especial: Jezabel. A ella le esperaba un final aún más terrible. Los perros devorarán su carne y no habrá tumba para ella. Esa profecía quedó marcada como una herida abierta en la historia de Israel, porque cuando el cielo habla con ira santa, ninguna corona, ningún ejército, ni siquiera el tiempo puede anular lo que Dios ha decretado. Lo más perturbador de Jezabel no fue su crueldad, sino su ausencia total de temor al Dios viviente. Mientras otros temblaban ante la palabra de los profetas, ella se reía, desafiaba, ridiculizaba. Ella no era ignorante de quién era Jehová. Sabía bien quién era el Dios de Israel, pero eligió enfrentarlo. Eligió exaltar a Baal, a Astarte, a los ídolos mudos que exigían sangre pero no ofrecían vida. Jezabel usó su poder no para edificar, sino para destruir toda forma de reverencia verdadera. Mandó matar a los profetas, persiguió a los fieles, corrompió las leyes, y cada uno de esos actos se acumulaba como brasas sobre su propia cabeza. No temía a Dios, porque pensaba que su belleza, su influencia y su trono la salvarían. Pero el juicio divino no respeta apariencias, y el día de su caída se acercaba como un río desbordado, silencioso, pero imparable. En uno de los actos más hipócritas registrados en la Biblia, Jezabel utilizó la religión como camuflaje para el crimen. Organizó un ayuno solemne, un evento que supuestamente era de consagración al Señor, pero detrás de ese velo espiritual se escondía la trampa para matar a Nabot. Convocó a los ancianos del pueblo. Ordenó que colocaran a Nabot en un lugar destacado como si fuera honrado, mientras dos hombres sin escrúpulos, falsos testigos, lo acusaban de blasfemar contra Dios y contra el rey. Todo parecía legal. Todo parecía santo, pero era una farsa sangrienta. Y aquí vemos una verdad profunda. El peor pecado no siempre se disfraza de maldad evidente, sino de piedad fingida. Jezabel no solo cometía injusticia, la santificaba ante el pueblo. Eso era más que crueldad. Era burla abierta al rostro de Dios. Y cuando la religión se convierte en instrumento de engaño, la ira divina no se hace esperar. Muchos hablan de Jezabel, pero pocos reflexionan sobre la cobardía de Acab, un rey que, aunque tenía autoridad para detener el mal, eligió callar, eligió permitir, eligió beneficiarse. Después de la muerte de Nabot, no vemos en Acab remordimiento ni arrepentimiento inmediato. Lo que sí vemos es que se levanta de su tristeza y va a tomar posesión de la viña, como si nada hubiera pasado, como si la sangre no estuviera aún fresca sobre las piedras, como si la injusticia no tuviera consecuencias. Y este es uno de los pecados más peligrosos en el pueblo de Dios, el pecado de la indiferencia, de mirar hacia otro lado cuando se comete el mal, de no levantar la voz cuando sabemos que algo está mal. Acab no apretó la mano que lanzó las piedras, pero su corazón aprobó el crimen. Por eso el juicio no fue solo sobre Jezabel, fue sobre la casa completa, porque donde hay pecado tolerado, hay culpa compartida. Pasaron años desde la muerte de Nabot. Jezabel seguía en su trono pintando su rostro, organizando cultos a Baal y persiguiendo a los profetas. Parecía que la profecía de Elías había quedado atrás, olvidada. Pero eso solo es lo que parecía. Dios no olvida. Él no se apresura como el hombre, pero tampoco se retrasa. El juicio divino llega en el momento exacto, cuando el corazón ya no se quebranta, cuando la conciencia está cauterizada, cuando la copa del pecado está rebosando. Jezabel vivía creyendo que había burlado al profeta, que nada le pasaría. Y así como muchos hoy piensan que el silencio de Dios es aprobación, ella creyó que su reinado seguiría impune. Pero cada día de espera era misericordia, y cada día no aprovechado para arrepentirse, acumulaba más peso sobre su sentencia. No confundas la paciencia de Dios con su consentimiento. Él ve, Él escucha, Él juzga. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, no fue un terremoto ni una plaga, sino un hombre el que fue levantado como espada del juicio. Jehú. No era un sacerdote, no era un profeta, era un soldado, un hombre de acción,
de determinación y, sobre todo, ungido por el profeta Eliseo para cumplir un propósito divino. Jehú no venía a dialogar, no venía a negociar con el pecado. Venía con una misión clara: destruir la casa de Acab y acabar con Jezabel, según la palabra que Dios había pronunciado por boca de Elías. Y aquí vemos una verdad temible. Dios puede usar personas comunes para ejecutar su justicia, incluso si no tienen un trasfondo espiritual aparente. Jehú representaba la ira santa de un Dios que había sido desafiado por demasiado tiempo. Cuando un hombre es levantado por Dios con una palabra profética sobre su vida, ni ejércitos, ni reinas, ni muros pueden detenerlo. Jezabel no enfrentaría simplemente a un enemigo político, sino a la voluntad imparable del Altísimo. Antes de que la mirada de Jehú se dirigiera hacia Jezabel, el hijo de Acab, Joram, cayó bajo su espada. Joram pensaba que tenía tiempo, que el poder de su linaje lo protegería. Pero cuando salió en su carro a enfrentar a Jehú, no encontró respeto ni tregua. Encontró una flecha directa al corazón. Jehú no titubeó. No mostró compasión ante la sangre heredada. «¿Cómo puede haber paz?», dijo, «mientras las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías continúan». Y en ese instante, la justicia divina atravesó el pecho de Joram, y su cuerpo fue arrojado al campo de Nabot, aquel que su madre había mandado a asesinar. ¿Coincidencia? No. Justicia perfecta, precisa, infalible. Jehová había dicho que la casa de Acab pagaría por la sangre inocente, y así fue. El campo robado ahora se convertía en tumba del opresor. Dios no se olvida de ninguna lágrima, ni de ninguna injusticia, y su retribución siempre llega al lugar exacto. Sabía que Jehú venía, sabía que su hijo estaba muerto, sabía que el juicio que tantos años había despreciado ahora se acercaba a pasos firmes. Y aún así, Jezabel no se escondió, no lloró, no se arrepintió, se maquilló, se adornó y se asomó a la ventana como si pudiera enfrentar el juicio con apariencia. Desde lo alto miró a Jehú con desprecio y, con la lengua afilada por años de manipulación y orgullo, lanzó su última provocación. ¿Tuviste paz, Zimri, asesino de tu señor? Una acusación envenenada, un intento de debilitar a Jehú, de compararlo con un traidor. Pero Jezabel se equivocaba. Jehú no era Zimri. Jehú no buscaba trono, buscaba justicia. No venía en su nombre, sino en el nombre del Dios que ella había insultado. Y en ese instante, en esa mirada desafiante desde la altura, el cielo ya había sellado su destino, porque ni maquillaje, ni ironía, ni altivez pueden detener lo que Dios ha determinado. Frente a la arrogancia de Jezabel, Jehú no discutió, no replicó, no se defendió. Alzó su rostro hacia la ventana y lanzó una sola pregunta que sacudió el alma del palacio. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? No fue un llamado político, fue un desafío espiritual, una línea divisoria trazada por el juicio de Dios, y en ese momento, algo inesperado ocurrió. 2 o 3 eunucos, sirvientes personales de Jezabel, se asomaron y lo miraron años, al servicio de una reina tirana. Años callando, obedeciendo en silencio. Pero ahora, frente a la voz de la justicia, algo en sus corazones cambió. No respondieron con palabras, respondieron con acción. Ellos sabían que si seguían sirviendo el mal, perecerían con él, y tomaron una decisión definitiva: entregarla. La pregunta de Jehú sigue vigente hoy. ¿Quién está del lado del vida central? Señor, ¿quién está dispuesto a dar un paso de valentía, aun si significa renunciar a todo lo que parecía seguro? No hubo juicio, no hubo apelación, no hubo tiempo para un último discurso. Cuando Jehú dio la orden, los eunucos la arrojaron por la ventana sin titubear, y en ese segundo, la altiva reina cayó desde lo alto, no solo en cuerpo, sino en dignidad, en poder, en historia. Su cuerpo golpeó el muro, luego el suelo. La sangre salpicó las paredes del palacio, los cascos de los caballos, y Jehú la pisoteó sin vacilar. Así caía la que había despreciado a Dios, humillado a sus siervos,
y contaminado una nación con idolatría. En ese momento no hubo coro fúnebre, ni lágrimas de súbditos, ni una corona que recoger. Solo el eco seco del cuerpo, golpeando el suelo, y el silencio del cielo que había esperado por años ese instante. Fue más que muerte, fue una sentencia divina cumplida con exactitud, y el nombre de Jezabel, tan temido en vida, comenzaba a desaparecer entre el polvo y la sangre. Porque cuando el juicio de Dios cae, cae con justicia y cae sin error. Después de la caída de Jezabel, Jehú entró al palacio y comió. Sí, comió. No por insensibilidad, sino porque la misión continuaba. Pero en medio del banquete, algo inquietó su corazón, y dijo: «Id ahora, y sepultad a esa maldita, porque es hija de rey». Una orden que parecía noble, un gesto de respeto mínimo por su linaje, no por su vida. Pero lo que encontró su ejército fue escalofriante. Salieron para sepultarla y no hallaron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. El resto había sido devorado por los perros. Jehú no necesitó explicaciones. Recordó de inmediato la palabra del Señor. El juicio exacto que había sido profetizado años atrás por Elías se había cumplido con precisión divina, ni más ni menos. Y así, la mujer que vivió con arrogancia murió sin honra y fue enterrada por la tierra por los perros, no por hombres. Así termina la historia de los que desafían a Dios con soberbia, sin nombre, sin tumba, sin memoria digna. En Israel, los sepulcros eran sagrados. Aun los reyes malvados tenían entierros majestuosos, pero Jezabel ni siquiera eso recibió. No hubo sepulcro, no hubo piedra conmemorativa, no hubo nombre grabado para ser recordado, solo un lugar manchado, un cuerpo incompleto y el silencio de la vergüenza. La profecía de Elías no solo hablaba de su muerte, sino de su desaparición de la historia. En la parcela de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y nadie la sepultará. Y así fue. Ni su corona, ni su belleza, ni su linaje real impidieron que su memoria se convirtiera en símbolo de maldad. Y aquí está la lección más amarga: el que vive para su propio orgullo, muere sin honra. El que usa su influencia para corromper y destruir no deja legado, deja ruinas. Y aún siglos después, su nombre, Jezabel, es sinónimo de idolatría, manipulación y juicio. Dios no solo juzga acciones, también borra nombres. Y cuando el Señor borra, ningún monumento puede restaurar lo que el cielo ha condenado. Jezabel era conocida por su elegancia, por su porte regio, por su rostro maquillado que impresionaba a multitudes. Se presentaba como majestuosa, poderosa, casi intocable. Pero el día de su juicio ni su apariencia pudo sostenerla. En vez de vestirse de luto, en vez de postrarse ante Dios en humildad, eligió maquillarse y adornarse, como si la muerte pudiera ser seducida, como si el juicio divino pudiera cambiarse con un poco de pintura y soberbia. Pero esa belleza no la protegió. Fue pisoteada, devorada y desaparecida, y ni su rostro pintado quedó para ser reconocido. El maquillaje se escurrió entre la sangre y su altivez fue enterrada por los cascos de los caballos. Porque Dios no se impresiona con apariencias. Él escudriña el corazón. Y si el corazón está endurecido, contaminado de orgullo, ningún exterior puede encubrir la verdad interior. Que esta historia nos despierte. No hay imagen, fama ni posición que valga más que un corazón rendido ante Dios. Jezabel no solo pecó, enseñó a pecar. Sus hijos crecieron bajo su influencia. Su esposo reinó bajo su manipulación. Y una nación entera fue arrastrada por su idolatría. Su maldad se volvió cultura. Su rebeldía, norma. No fue una mujer perversa en secreto. Fue pública, deliberada y constante en su desafío contra el Dios de Israel. Por eso la Biblia no solo la recuerda por sus crímenes, sino también como un símbolo profético de corrupción espiritual. En Apocalipsis, siglos después, el mismo Espíritu Santo menciona su nombre otra vez. Tienes allí a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, y enseña a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos.
Esto nos muestra que el espíritu de Jezabel trasciende el tiempo. Aún hoy, sigue operando donde hay manipulación religiosa, donde se mezcla lo santo con lo impuro, donde se guía al pueblo por caminos de engaño. Su herencia no fue riqueza, fue condenación, y quien siembra maldad en generaciones recoge juicio sin medida. El caso de Jezabel no fue una simple ejecución, fue una manifestación pública del juicio divino. El pueblo que antes había temido a la reina, ahora miraba el palacio salpicado de sangre, los muros manchados, el silencio absoluto que quedaba tras su caída. Dios no la juzgó en secreto, la expuso, la derribó, la borró, porque hay pecados que Dios trata en lo íntimo, pero hay otros que, por su gravedad y alcance, requieren ser juzgados a plena luz del día. Así todos verían que el Altísimo no se burla, no se compra, no se ignora, y aunque la escena parecía final, no lo era. El alma de Jezabel no murió con su cuerpo. Su juicio terrenal fue solo el comienzo de un juicio eterno, donde ni reyes ni reinas pueden escapar del tribunal de Dios. Aquí aprendemos una verdad solemne. Dios cierra ciclos. Lo que comienza con injusticia termina con justicia. Lo que parece intocable en la tierra será tocado desde el cielo, y lo que el hombre cree que puede esconder, Dios lo revela para siempre. La historia de Jezabel no fue escrita solo para ser contada, sino para ser comprendida. No es una fábula antigua, es una advertencia viva para cada generación. Porque el mismo Dios que juzgó a Jezabel, aún gobierna hoy, aún observa, aún pesa los corazones en su balanza santa. ¿Y qué vemos en nuestro tiempo? Lugares sagrados convertidos en espectáculo, corazones endurecidos por el orgullo, religión mezclada con intereses humanos, influencias sin temor de Dios. El espíritu de Jezabel no ha muerto, solo ha cambiado de rostro. Por eso esta historia sigue hablándonos, para que el pueblo de Dios despierte, para que cada uno de nosotros examine su camino, su corazón, sus intenciones, y sobre todo para que recordemos que el juicio viene, sí, pero también la misericordia para quienes se humillan y se vuelven a Él. Si esta palabra está tocando tu corazón, te invito con respeto y reverencia. Suscríbete al canal. Así seguiremos creciendo juntos en verdad, discernimiento y reverencia a la palabra de Dios. En medio del reinado de Jezabel hubo silencio, no porque todos estuvieran de acuerdo con su maldad, sino porque muchos tenían miedo. Miedo a perder privilegios, miedo a ser perseguidos, miedo a morir. Pero en ese silencio, el mal se multiplicó. El altar de Jehová fue abandonado, los profetas fueron asesinados y el pueblo se desvió. Y los justos callaban, se escondían, observaban desde lejos. Esta parte de la historia es incómoda, pero necesaria. Porque cuando los hijos de Dios no hablan, no corrigen, no interceden, el enemigo avanza sin oposición. Jehová reservó a 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal. Sí, pero ¿y si hubieran hablado antes? ¿Y si se hubieran unido? ¿Y si hubieran confrontado el mal en lugar de temerlo? Hoy no estamos llamados a juzgar a Jezabel solamente, sino a preguntarnos si nosotros mismos estamos en silencio cuando deberíamos estar de pie. El silencio de los justos a veces pesa más que el rugido de los impíos. En medio del caos, cuando el altar de Jehová estaba derribado y el nombre del Señor era blasfemado, Dios no se quedó sin voz. Él levantó profetas, hombres sencillos, pero llenos de su espíritu, que no vendieron su mensaje ni buscaron aplausos. Elías fue uno de ellos, solo, agotado, perseguido, y aún así, obediente. Él fue quien enfrentó cara a Acab, quien anunció juicio sobre la casa de Jezabel, quien desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Los profetas no eran políticos ni entretenedores, eran la conciencia viva del pueblo, recordando al Rey de Reyes en medio de una generación que lo había olvidado. Dios siempre tiene un remanente con voz profética, y en cada época, en cada nación, en cada ciudad, Él sigue llamando a quienes
no se venden ni se callan. Hoy más que nunca necesitamos voces como Elías, no voces de juicio sin amor, ni voces suaves sin verdad, sino aquellas que hablan lo que Dios habla, aunque tiemble la tierra al escucharlas. Jezabel tuvo muchas oportunidades para volverse a Dios. Vio milagros, escuchó advertencias, presenció profecías cumplidas, pero no cambió. ¿Por qué? Porque el orgullo se convirtió en su escudo y en su trampa. Cuando Jehú se acercaba, no corrió, no buscó misericordia. Se vistió, se maquilló, se preparó para impresionar. Aún al borde del abismo creyó que su imagen, su carácter, su arrogancia podrían intimidar el juicio. Ese fue su último error, porque el orgullo no protege, destruye. Y la altivez, aunque parezca fortaleza, es una grieta que expone el alma al juicio de Dios. Jezabel murió como vivió, desafiando a Dios hasta el último aliento, y su orgullo la lanzó por la ventana antes que las manos de los eunucos. Fue su corazón endurecido lo que la empujó, mucho antes que cualquier orden de Jehú. La Biblia es clara: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y en Jezabel se cumplió al pie de la letra. Muchos en Israel tal vez pensaron que Jezabel nunca sería juzgada. Pasaron años, su reinado se mantuvo, su influencia creció, y con cada nuevo día de aparente impunidad, el pueblo se acostumbraba a su maldad. Algunos incluso llegaron a decir: si Dios no la ha castigado aún, tal vez no lo hará. Pero aquí vemos una de las verdades más solemnes de las Escrituras. El juicio de Dios no es inmediato, es inevitable. Él no se olvida, Él no ignora, Él no cambia de parecer, solo espera, y su espera no es debilidad, es misericordia. Dios dio tiempo a Jezabel, le ofreció advertencias, señales, hasta el eco de profecías cumplidas, pero ella endureció su corazón, y cuando el tiempo llegó, no hubo escape, ni excusa, ni apelación, porque cuando la paciencia de Dios se agota, su justicia desciende como un fuego perfecto. Tarde o temprano, cada palabra de Dios se cumple, y cuando lo hace con poder, con precisión y con gloria. Después del estruendo de la caída, después del galope de los caballos y del grito de Jehú, vino el silencio. Un silencio pesado que envolvía las piedras del palacio, las habitaciones vacías, el aire mismo. Ya no estaba Jezabel. No había cuerpo, no había luto, no había legado. Solo quedaban fragmentos, un cráneo, 2 pies, las palmas de sus manos, y el eco de una palabra antigua: en la parcela de Jezreel los perros devorarán a Jezabel. Dios lo dijo, y Dios lo hizo, y en ese silencio final, el cielo habló más fuerte que nunca, porque la muerte de Jezabel no fue una victoria política, fue una advertencia eterna, una marca divina que decía al pueblo: así cae todo el que me desafía, así termina la soberbia sin arrepentimiento. Ese silencio no fue vacío, fue el rugido invisible de la justicia cumplida. Y todo Israel lo supo: no hay trono que resista al Rey de Reyes, no hay nombre que sobreviva al juicio de Dios, si ese nombre no ha sido escrito en su libro. Con la muerte de Jezabel, no solo terminó una vida, terminó una línea. La casa de Acab, aquella que dominó con poder humano, pero sin temor de Dios, fue desarraigada completamente. Hijos, aliados, parientes, todos fueron juzgados. Dios había hablado por medio de Elías: no quedará varón de la casa de Acab. Y así fue. Jehú, como instrumento de ese juicio, no dejó piedra sobre piedra. ¿Por qué tanta severidad? Porque lo que ellos sembraron contaminó a toda una nación. No era solo pecado personal, era un legado de perversión, idolatría y rebeldía institucionalizada. Y cuando una familia usa su poder para oponerse sistemáticamente al Altísimo, cuando su influencia arrastra generaciones enteras a la ruina, Dios no los trata como individuos solamente, sino como símbolos de juicio. La dinastía de Acab no dejó herederos, no dejó honra, no dejó historia, solo quedó un ejemplo eterno. Dios no solo juzga personas, también corta raíces, porque el reino de los cielos no se mezcla con reinos de oscuridad.
Sería un error pensar que Jezabel fue solo una figura del pasado. La Biblia misma, en Apocalipsis, nos revela que su espíritu sigue activo, no como una reencarnación, sino como una influencia, un sistema, una actitud que se opone al corazón de Dios. Hoy ese mismo espíritu opera donde hay manipulación espiritual, donde líderes se exaltan a sí mismos por encima de la palabra, donde la iglesia se mezcla con prácticas paganas, donde se enseña lo inmoral como si fuera tolerable. El espíritu de Jezabel seduce, confunde, corrompe y divide. Y lo más peligroso es que no se presenta como enemigo, se disfraza como aliada. Se llama profetiza, se declara espiritual, pero lleva al pueblo al engaño y a la muerte. Por eso el mensaje sigue vigente. No toleres a Jezabel, ni en tu vida, ni en tu casa, ni en tu congregación. Donde el nombre del Señor es verdadero, no puede haber espacio para el veneno de la rebelión disfrazada de santidad, porque el mismo juicio que cayó ayer caerá de nuevo donde no hay arrepentimiento. Aunque Jezabel fue juzgada sin piedad, no fue porque Dios no le diera oportunidades. A lo largo de su vida hubo señales, hubo milagros, hubo advertencias claras. Elías no habló una sola vez. La sequía, el fuego del cielo, la muerte de los falsos profetas, la caída de Acab, la muerte de su hijo. Todo gritaba, «Vuélvete al Señor». Pero ella endureció su corazón, ignoró el susurro de la misericordia, despreció cada puerta abierta para el arrepentimiento, y eso fue lo que selló su condena. No solo pecó, rechazó el perdón. Dios siempre ofrece gracia antes del juicio. Siempre da espacio para volver. Pero cuando la gracia es pisoteada, cuando el orgullo cierra los oídos, la justicia llega, y llega sin retroceso. Jezabel no cayó solo por lo que hizo, cayó por no aprovechar lo que Dios le ofreció, una salida, un nuevo comienzo. Y así nos habla hoy. ¿Estamos ignorando también las advertencias? ¿Estamos despreciando las oportunidades que la misericordia aún nos extiende? La historia de Jezabel nos confronta con una verdad inquebrantable. Dios es justo, no olvida, no negocia con el pecado, no se deja comprar por títulos, belleza o poder. A veces, al ver la maldad triunfar, pensamos que Dios no está viendo, que el impío prospera sin consecuencia. Pero lo que no vemos es que Dios está esperando el momento exacto, porque su justicia no es impulsiva, es perfecta. Llega cuando el corazón ya no quiere volverse, cuando la rebeldía es total, cuando la paciencia ha cumplido su propósito. Jezabel fue esa clase de persona que confundió el silencio de Dios con ausencia. Pero cuando llegó el día, cada palabra profética se cumplió como flecha en blanco. Y todo Israel supo que Jehová sigue siendo el mismo, lento para la ira, grande en misericordia, pero firme en juicio. El juicio de Jezabel no fue solo castigo, fue una declaración divina a todas las generaciones. Dios reinará, Dios juzgará, Dios pondrá fin a todo lo que se levanta contra él, con precisión, con gloria, con justicia. La historia de Jezabel no fue escrita para entretener, sino para advertir. Su caída, su muerte sin honra, su nombre borrado, no son solo detalles de una crónica antigua, son señales que Dios dejó grabadas en la Escritura como faros en medio de la oscuridad de este mundo. Jezabel representa todo lo que Dios aborrece: la soberbia, la idolatría, la manipulación, la dureza de corazón. Y su fin representa la fidelidad de un Dios que no deja sin respuesta el pecado descarado. Pero también hay esperanza en esta historia, porque si Jezabel no se arrepintió, tú aún puedes hacerlo. Si ella despreció la misericordia, tú puedes abrazarla. Y si su nombre fue borrado, el tuyo puede ser escrito en el libro de la vida. El Dios que juzgó a Jezabel hoy extiende su mano con gracia a quienes le temen. Y esta historia nos deja una decisión: seguir su ejemplo o aprender de su caída. Que esta palabra no quede solo en tu mente, sino en tu alma. Y si te ha hablado al corazón, te invito una vez más, con reverencia, suscríbete al canal.
Sigamos profundizando en la verdad de Dios juntos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Si este contenido ha tocado tu corazón y te ha edificado, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta, escribir en los comentarios lo que más te habló y sobre todo, compartir este video con otras personas que también necesitan escuchar esta verdad. Juntos podemos seguir difundiendo la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente.